La epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada por una actividad eléctrica anormal que provoca convulsiones o comportamientos y sensaciones inusuales y, a veces, pérdida de conciencia, que tiene consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La epilepsia también forma parte de las enfermedades neurodegenerativas y en aproximadamente la mitad de los casos la epilepsia coexiste con otras afecciones físicas o psiquiátricas. El término convulsión solo hace alusión a la manifestación motora de una crisis epiléptica y consiste en contracciones musculares anormales y excesivas, generalmente bilaterales que pueden ser sostenidas o interrumpidas. Sin embargo, no todas las crisis epilépticas son convulsivas. Para sus principales manifestaciones hay tres tipos de crisis. Las crisis focales. Las manifestaciones clínicas de las crisis focales son muy diversas, ya que dependen de la zona cerebral involucrada durante la descarga eléctrica. En general hay 4 grandes grupos de síntomas. Las manifestaciones motoras son caracterizadas por movimientos involuntarios de tipo clónico, es decir, cortos y repetitivos. Postura tónica, que es una combinación de los anteriores, y mioclónico, que son parecidos a las sacudidas. En las manifestaciones sensoriales son caracterizadas por trastornos en la sensibilidad, alucinaciones de diferente índole, visuales, auditivas, gustatorias o olfatorias. Manifestaciones autonómicas. Síntomas del sistema autónomo vegetativo como palpitaciones, taquicardia, bradicardia, sudoración, cialorrea, cambios pupilares, sensación epigástrica ascendente, náuseas y vómito. Manifestaciones psiquiátricas o discognitivas. Sensación de lo ya vivido, de lo ya visto, de lo ya oído, de lo nunca visto, de lo nunca oído. Sensación onírica, sensación de despersonalización o autoscopía. Furia o miedos súbitos, crisis de risa, crisis de llanto, sensaciones de éxtasis, orgasmo y crisis discognitivas. Otro tipo de crisis son las crisis generalizadas, las que habitualmente se presentan con pérdida de la conciencia y pueden ser tónicas, clónicas y tónico-clónicas. Y por último, las crisis desconocidas, que se caracterizan por tener otras manifestaciones clínicas en la epilepsia. Pueden ser debidas a las secuelas de las crisis frecuentes o el trastorno que originó la epilepsia. Los principales estudios de laboratorio son la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y el perfil hepático. Cuando el paciente ya toma fármacos antiepilépticos, en ocasiones se determinan también niveles séricos del mismo y de igual manera en caso de sospecha de neuroinfección se realiza punción lumbar para análisis de líquido cefalorraquídeo. Los estudios de neuroimagen buscan identificar una lesión estructural cerebral. Estos incluyen tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética, tomografía computarizada por emisión de fotón único, que determina el flujo sanguíneo cerebral ictal o interictal, y tomografía por emisión de positrones, que determina el metabolismo cerebral, usualmente interictal. Los estudios neurofisiológicos sirven para el análisis de la actividad eléctrica cerebral e incluyen al electroencefalograma, videoencefalograma, magnetoencefalograma, estereoencefalograma y electrocorticografía. Para los estudios neuropsicológicos se incluyen pruebas neuropsicológicas o neurocognitivas que evalúan funciones como la memoria, el lenguaje, la atención y la motricidad. También se puede realizar una imagen de resonancia magnética, un estudio especializado que permite localizar áreas cerebrales responsables de funciones específicas como la memoria, el lenguaje y el movimiento. De igual manera se utiliza la prueba de WADA, que es un estudio preoperatorio que se involucra el uso de la administración de un anestésico a uno de los hemisferios cerebrales a través de un catéter para localizar el área del lenguaje y ocasionalmente estudiar la memoria del paciente. Consiste en la prescripción de fármacos antiepilépticos, según el tipo de epilepsia del paciente. Algunos son fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital, primidona, etosuximida, oxcabazepina, lamotrigina, Topiramato, lacosamida, gabapentina, pregabalina, tiagabina, entre otros. Entre los factores de riesgo se encuentran los perinatales,
como la edad gestacional, el peso a nacer, las condiciones de salud materna, estado nutricional, preeclampsia, atención en el parto, entre otros. Otro factor de riesgo son los traumatismos craneoencefálicos, como accidentes de tránsito, caídas y por último los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. ¿Qué hacer durante una crisis? Número 1. Observar la crisis, los detalles del tipo de movimiento y otras manifestaciones, así como el orden en que éstas se presentan. Número 2. Retirar los objetos con los que el paciente pueda dañarse o golpearse. Número 3. Aflojar la ropa para favorecer que el paciente respire más fácilmente. Número 4. Colocar al paciente de lado y con la cabeza elevada para evitar broncoaspiración. Número 5. No colocar objeto alguno dentro de la boca, pues ello favorece mayor daño orolingual y dental, así como la posibilidad de broncoaspiración del objeto o una pieza dental e incluso daño para la persona que trata de auxiliar al paciente. Número 6. Si la crisis tiene una duración mayor a 5 minutos, llamar a una ambulancia y llevar al paciente a un servicio de urgencias. Número 7. No administre medicamento alguno vía oral, pues ello favorece la posibilidad de broncoaspiración. Estos son algunos de los medicamentos contraindicados en pacientes con epilepsia. Alquilantes, como clorambucil y busulfán. Antipalúdicos como cloroquina y mefloquina. Antibióticos. Antivirales como aciclovir y ganciclovir. Antifímicos como la isoniazida. Anestésicos y analgésicos. Complementos alimentarios. Inmunomoduladores. Psicotrópicos como los antidepresivos. Antihistamínicos de primera generación. Otros medicamentos como medios de contraste, teofilina o flumacenil. Intoxicación o privación de alcohol, barbitúricos y benzodiazepinas. Drogas ilícitas como cocaína, anfetaminas u otros. La mayoría de los estudios concluyen que los deportes no incrementan el riesgo de tener crisis y de hecho podrían reducirlas. Los deportes que involucran colisión como fútbol, soccer y fútbol americano tampoco incrementan el número de crisis o la epileptogénesis. Deportes con traumatismo craneoencefálico severo como el boxeo pueden producir epilepsia de nuevo. Lo mismo puede ocurrir para las artes marciales. Se debe tener en cuenta que durante una crisis de ausencia o discognitivas, donde el paciente se encuentra desconectado, puede ser incapaz de autoprotegerse en algunos deportes. Asimismo, durante la práctica de natación, alpinismo o paracaidismo, el presentar una crisis generalizada implica un riesgo importante.